Muy buenas noches. Hoy en el programa de cursos del CESU tenemos la grata presencia de Carlos Bellot, comunicador con estudios en Derecho Constitucional. Y además un placer que esté escribiendo sobre todo sobre el tema de paridad en el país. Carlos, ¿cuál ha sido tus hallazgos en este trabajo que tienes sobre la representación política con respecto a la paridad? ¿Cómo estás, María Esther? Buenas noches a todos. En este estudio se ha hecho sobre todo sobre los órganos legislativos y ejecutivos, cómo está en el país la paridad de género en la representación política en estos dos órganos, porque son los principales dos órganos que tienen que ver con las políticas públicas, ¿no? Los órganos legislativos trabajan las políticas de Estado, que son las leyes, y los órganos ejecutivos las políticas de gobierno, que es ya lo ejecutivo, la materialización, digamos, de las políticas, ¿no? Entonces son estos dos órganos tal vez los más importantes de los gobiernos, y se ha enfocado por esto el estudio en estos dos órganos en este periodo de aplicación de la Constitución. Es decir, el estudio es entre el 2009, que el 2010 en realidad, que ha sido las elecciones en aplicación de la actual Constitución, hasta el 2021, ¿no? Entonces, en esto hay unos hallazgos interesantes en los datos que hay respecto a la representación. Este análisis que has realizado tú de la representación política, tú has tomado un marco de la democracia representativa, la democracia pluralista, porque también en determinado momento, por lo que tú has separado los datos que están, digamos, en la teoría y los datos que se expresan en el accionar político, también tendría que ver con un modelo presidencialista para acentuar y que sean efectivamente paritario la presencia en la participación política. ¿Cómo has visto, cuál ha sido tu marco en el que te has sumergido para el análisis que estás haciendo? Lo que se ha hecho es primero analizar cómo está la política de paridad en el país, porque a partir de la actual Constitución se supone que tenemos una democracia paritaria, lo que le llamamos así, ¿no? La democracia paritaria, intercultural, demás. Pero perdón, ¿esta democracia paritaria es política? ¿Es de género o sexual? ¿O es también territorial? Sí, es que como yo enfoco esto primero para hacer algunas modificaciones al comportamiento en la sociedad, damos directrices, ¿no? Estas directrices se los hace con las leyes modulan el comportamiento de la sociedad y de los gobernantes. Entonces, estas leyes obligan, por ejemplo, al diseño de un gobierno. Por ejemplo, si en la Constitución dice que el diseño del Estado es descentralizado, entonces se tiene que hacer de esa forma en la práctica, ¿no? Ya para la concretización, para la realización de las cosas, las leyes son las que dan estos lineamientos, ¿no? Entonces la Constitución y las leyes por eso son la garantía abstracta de las cosas. Por ejemplo, en democracia paritaria, la garantía abstracta sería lo que dice la Constitución y lo que dicen las leyes respecto a la paridad, ¿no? Ahora, en lo concreto, en la realidad ya se supone que debe aplicarse esto, y existen las garantías concretas para obligar a que se aplique la garantía abstracta. En este caso, el órgano electoral es el responsable, sería el organismo responsable de la garantía concreta, es decir,
El órgano electoral debe garantizar que lo que dice la Constitución se cumpla en la práctica, en este caso de la paridad en la representación política. Podríamos decir esto que tú llamas la garantía abstracta, podría ser la dogmática. Así es. Y lo que llamas tú las garantías concretas podría ser la orgánica. Así es, sí. A través de lo orgánico se materializan los derechos humanos. Por ejemplo, la garantía concreta en la justicia son el conjunto de jueces que hay. Ellos hacen que se tutelen los derechos cuando se están vulnerando. En el caso electoral es el órgano electoral a quien se recurre, por ejemplo, si es que no se está cumpliendo con la paridad en la representación, si algún partido político no está presentando sus listas de candidatos con la equivalencia de género que dice la Constitución y la ley, entonces deben impugnarlo ante el órgano electoral y el órgano electoral va a revisar y si no se está cumpliendo va a rechazar esas listas de candidatos, ¿no? Entonces de esta manera materializa los derechos para que se cumpla, ¿no? Si vamos más allá, quizás podríamos decir esta garantía abstracta que mencionas y que es dogmática, podríamos llamar que es parlamentarista, y estas garantías concretas podríamos llamar presidencialista. Bueno, yo entiendo que cuando decimos parlamentarista es cuando el poder de decisión en un gobierno se concentra sobre todo en el Parlamento, ¿no? Y es el que define por lo general al Ejecutivo. Se designa, por ejemplo, al presidente o al alcalde, al gobernador, por elección del Ejecutivo y no elige el propio pueblo, digamos, ¿no? Entonces hay un control ahí. En cambio, cuando es presidencialista, por lo general el poder de decisión se concentra en el presidente. En nuestro diseño actual es un diseño presidencialista y por eso, pese a que tenemos división de las funciones del poder en órganos de gobierno, el Ejecutivo tiene cierta concentración de poder en sí, porque, por ejemplo, cuando votamos por el presidente, votamos también por senadores y votamos por la mitad de los diputados, ¿no? Y de esa manera los diputados y estos senadores no sienten que han sido elegidos por el pueblo, sino que han entrado gracias al presidente y por eso la lealtad de estos legisladores es más fuerte hacia el presidente que hacia la población, porque la población en realidad no les ha elegido. Y de esta manera, cuando el presidente tiene mayoría en el legislativo, prácticamente se convierte en el jefe político del legislativo y él da el lineamiento y dice, por ejemplo, aprueben esta ley y en el partido del gobierno prácticamente no hay deliberación, sino línea política, ¿no? Y los del legislativo simplemente tienen que aprobar tal cual dice el líder político que está en el ejecutivo, ¿no? Entonces, de esta manera funciona el famoso presidencialismo, que en realidad es un defecto del diseño democrático de un gobierno, ¿no? En realidad debería haber separación de órganos y no debería haber la necesidad de esta cooptación política del legislativo para que el poder se concentre en el ejecutivo, ¿no? En este sentido, claro, para la representación política, esto es elemental me refiero para la paridad de género, porque en nuestro diseño, según los resultados del estudio, existe paridad de género en los legislativos. Es más, hoy en día supera el 50%. En el total de los cargos, el 51% de los cargos de los órganos legislativos está ocupado por mujeres, ¿no? Y el 49% nomás por varones. En cambio, en los órganos ejecutivos, en el total, únicamente el 9% de los cargos de órganos ejecutivos está ocupado por mujeres, ¿no? Es decir, existen en todo el país 389 cargos en los gobiernos, en los 363 gobiernos que existen en el país.
bueno, descontando a las universidades serían 351 o 2, ¿no? En estos cargos existen entonces 389. De estos únicamente 35 cargos son ocupados por mujeres y esto es el 9%, ¿no? Y siendo que nuestro diseño es presidencialista, donde el poder de decisión se concentra en los órganos ejecutivos, los efectos de esta representación política de las mujeres no tiene mucho... más bien, esta representación no tiene mucho efecto en las políticas públicas, porque si digamos el alcalde o el gobernador o el presidente dice que se apruebe esta ley, aprueben esta ley, cualquier persona que se atreva a cuestionar esto suele tener castigos políticos, ¿no? Nadie se atreve a cuestionar lo que el líder político del Ejecutivo ha dicho. Entonces, esto no tiene, por tanto, muchos efectos en la política pública. Si están haciendo una ley y tiene ciertos sesgos patriarcales o machistas en su concepción, dejan que se apruebe así, ¿no? En cambio, si hubieran más mujeres en los órganos legislativos, asumirían este liderazgo político de los gobiernos y entonces tendría más efectos sobre las políticas públicas. De hecho, el movimiento de mujeres en Bolivia, podríamos decir, los países como Ecuador, que han llevado a cabo todo este proceso, y Chile, que está enfrentando este proceso, en realidad está construyendo una democracia paritaria, ¿no? Que no es la que se ha pensado, sobre todo desde la territorialidad. Es decir, la inclusión del tema de género ha movido los conceptos patriarcales que existían, y creo que ese es un logro en América Latina del movimiento de mujeres y del movimiento feminista, que además ha abierto las puertas para las demás discusiones, ¿no? Te quería preguntar sobre cómo definirías la paridad. En realidad, la paridad es un derecho, es una... podríamos decir si es un principio. Sí, la paridad... ¿O solo es una herramienta también? ¿No? Sí, es un derecho y también es un principio, ¿no? Por lo general, la igualdad, el derecho a la igualdad, o más bien la igualdad, es tridimensional, ¿no? Es a su vez un valor, un derecho, un principio e incluso es una garantía la igualdad, ¿no? Y en esto la paridad de género tiene que ver con la igualdad, ¿no? Busca la igualdad más bien. Por el contexto de esta mirada androcéntrica de la sociedad, porque tenemos que nomás pues aceptar como sociedad que somos androcéntricos, que creemos en nuestra concepción que los varoncitos son los que tienen como que más capacidad o tienen más tiempo para trabajar, que las mujercitas tienen altas ocupaciones en la casa y que no deberían estar tanto metiéndose en los temas, en los asuntos públicos y demás. Hay pues una gran cantidad de la población que todavía piensa así, y cuando va a ir a votar por los candidatos que hay ahí preseleccionados, digamos, va a tener la tendencia de votar siempre por un varón. Es más, a momento de definir las candidaturas, nomás van a tender a elegir como candidatos, a definir como candidatos, sobre todo a varones, ¿no? Entonces, a partir de ahí existe, gracias a esta mentalidad androcentrista de la sociedad, existe la tendencia entonces a que los varones tengan mayores oportunidades para ocupar los cargos electos que las mujeres. Y esto genera una desigualdad estructural, una discriminación estructural. Y en estos casos, lo que se debe hacer, según la doctrina de los derechos humanos, es que se deben aplicar medidas afirmativas que tienen que ver con esto de la equidad,
¿no? La equidad no es igualdad, sino un método para lograr la igualdad, más bien. En aplicación de la equidad se toman medidas afirmativas. En este caso, por ejemplo, se les obliga a que en las listas de candidatos hayan al menos 50% de mujeres para los órganos legislativos, por decir. Entonces, esto es una medida afirmativa que está obligando a que la gente no actúe aplicando este prejuicio, este sesgo androcentrista, digamos, de la sociedad, ¿no? Entonces, esto ayuda a lograr entonces la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, esta es la concepción, digamos, de la igualdad. Se va a lograr de esta manera la igualdad. Entonces, la paridad, la democracia paritaria o la paridad en la representación política es un derecho de las mujeres también, sí, porque todas las personas tenemos derecho a la representación política, pero si estos sesgos machistas de la sociedad no permiten tener esa representación política, entonces se está yendo pues contra este derecho a la representación política, ¿no? Entonces, la paridad sería un derecho, es un principio que debe regir como criterio de interpretación toda la norma, todo el accionar en el ámbito público, y por esto entonces es a su vez una garantía que debe ser materializada por los órganos, por el órgano electoral en este caso, ¿no? Que tiene que garantizar que se elijan en 50%. En este caso, pero el órgano electoral no está garantizando la paridad en los órganos ejecutivos, ¿no? Solamente en el órgano legislativo, y esto es porque hay una tendencia también de la sociedad, justamente por este androcentrismo de la sociedad que se ha plasmado muy fuerte en las organizaciones políticas. Dentro de las organizaciones políticas, el liderazgo suele estar en los varones. No vas a ver, María Esther, si nos fijamos ahí, todos los partidos, incluso alianzas políticas, vamos a ver que los liderazgos de estas organizaciones están encabezadas por varones. Y por estrategia de manejo del poder, los líderes de las organizaciones políticas quieren seguir teniendo el liderazgo político sobre todos los demás miembros del partido, y por tanto, como saben que el cargo del órgano ejecutivo es el liderazgo dentro de los gobiernos, pareciera que se asume que el cargo del ejecutivo está reservado para el líder político. Y por tanto, cuestionar la paridad en los órganos ejecutivos suele ser prácticamente, en la práctica, cuestionar al líder, ¿no? Entonces nadie se atrevería a decirle a Carlos Mesa, no debería haber paridad ahí, debería ir una mujer. No, o sea, ¿quién se va a atrever de la Organización de Comunidad Ciudadana a cuestionar el liderazgo de Carlos Mesa? Lo propio sucedía en el MAS, cuando estaban Evo Morales y Álvaro García Linera, eran la dupla candidata. ¿Quién del partido del MAS se atrevería a cuestionar la paridad en la candidatura del binomio presidente y vicepresidente, que ambos son del órgano ejecutivo según la Constitución, ¿no? Entonces, estas cosas hacen que en los órganos ejecutivos no se aplique la paridad, ¿no? Porque es cuestionar el liderazgo. Y por tanto, a la hora de aplicar, la Constitución dice que todos los cargos deben tener paridad. Me gustaría leer el principio de paridad. Fíjense, dice: la democracia boliviana se sustenta en la equidad de género e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, dice. Este es el principio de equivalencia, ¿no? de democracia paritaria. Dice: para el ejercicio de los derechos individuales y colectivos, aplicando la paridad y alternancia en las listas de candidatos para todos los cargos de gobierno, dice, ¿no? Sin embargo, a la hora de aplicar, no se cuestiona esto en los órganos ejecutivos, ¿no? Todos se hacen como se dice, como de la vista gorda ahí, porque implicaría cuestionar a los líderes mismos políticos. Y por eso nadie se atreve a cuestionar. Incluso, yo me atrevería a decir, incluso muchos líderes
feministas incluso no se atreven a cuestionar cuando son parte de una organización política, porque implicaría cuestionar a su líder y por tanto tendría pues consecuencias con castigos políticos que suelen hacer las organizaciones. Y eso iría en perjuicio también de las posibilidades de avance que tienen las mujeres, ¿no? Así es. O sea, no es fácil asumir. Bueno, en realidad, lo que tú manifiestas, estamos hablando de que la universalidad había estado sexuada, que es masculina en todos sus espacios. En esa línea, si bien ya hemos logrado una parte inicial de meter en la parte dogmática con esto de paridad en Bolivia, ¿cuáles crees que son sus debilidades en este momento? Bueno, yo creo que es el no atreverse a cuestionar a los líderes políticos, ¿no? Y pienso que esa es la debilidad, porque las consecuencias son demasiado enormes y yo creo que hay que nomás atreverse a cuestionar, ¿no? Pero hay un dato que ahí también me ha parecido interesante y no sé si es Katia Uriona que menciona que los cargos de poder circulan entre los hombres. O sea, puede dejar uno, pero entra uno del mismo círculo. En cambio, en el caso de las mujeres, son otras mujeres. No hay esa repetición del círculo para mantener el poder. Eso me ha llamado mucho la atención porque es verdad. O sea, esto de rotar entre los hombres el poder, creo que también hace de que no exista este contundente reclamo y reivindicación del movimiento de mujeres respecto a que el Ejecutivo, por ejemplo, debería ser. Y lo mismo ocurre en la universidad, años que venimos reclamando que la universidad debería asumir paridad. Hasta ahora no hay una mujer rectora en Cochabamba, en La Paz creo que sí, pero es impresionante ver la sala del Consejo Universitario con los retratos de 100% de hombres, ¿no? Sí, así. Esto yo pienso, y permíteme por favor, María Esther, insistir, yo pienso que tiene que ver con esto de atreverse o no atreverse a cuestionar, ¿no? Porque los derechos son de aplicabilidad directa, no requieren la intermediación de una ley. En el caso de la universidad, por ejemplo, no requiere de la intermediación del estatuto o de un reglamento de la universidad para que se aplique la paridad. Directamente, los derechos que están en la Constitución son directamente aplicables. Entonces, tanto el órgano electoral como la universidad debería aplicar la paridad en todo proceso eleccionario, ¿no? En todos los procesos eleccionarios. La universidad tiene autonomía, sí, pero no quiere decir pues que esa autonomía le permite no cumplir la Constitución. La Constitución está por encima de la autonomía universitaria, del estatuto, hay una jerarquía normativa ahí y la Constitución atraviesa pues todas las normas autonómicas de la universidad y de los gobiernos autónomos. Entonces, si la ley no dice específicamente que en los órganos ejecutivos debe elegirse, debe llevarse como candidatos a presidente y vicepresidente varón y mujer, ¿no? Y el estatuto, los reglamentos de la universidad no dice que debe ser así también paritario, eso no debería ser un impedimento para que quienes son garantes concretos de los derechos, que es el órgano electoral, y en el caso de la universidad, no sé, el comité electoral o que conformen, deben hacer cumplir lo que dice la Constitución sin necesidad de que haya una ley, ¿no? Entonces, ¿y esto cómo deben hacerlo? Impugnando, ¿no? Bajo estos argumentos, la paridad, el derecho a la representación de las mujeres es un derecho y es de aplicabilidad directa y debe cumplirse, no necesita que un reglamento lo diga, la Constitución ya lo dice, ¿no? Y los principios, el principio de paridad lo dice y esto es aplicable a todo el régimen electoral. Claro, la universidad que es patriarcal eminentemente, también se asume esta universalidad sexuada, ¿no?
Yo creo que es un tema que se tiene que seguir trabajando, escribir mucho todavía, porque esta es una construcción de democracia paritaria y no solamente la de género, ¿no? También está la diversidad sexual, los indígenas y que están en esta lucha también. ¿Cuáles crees que todavía son los desafíos? ¿Qué puntos crees que deberíamos tocar todavía para ver? Dejando bien claro que yo creo que en este proceso de la paridad hay un elemento clave que ha sido la lucha y el movimiento de mujeres en Bolivia, ¿no? Y que realmente es un ejemplo de cómo se ha logrado y conquistado a partir de poner 50% de hombres, 50% de mujeres, de las cuotas, que la Argentina ha sido donde se ha iniciado primero. Es todo un proceso de reivindicaciones que hemos logrado las mujeres. Y esto no va a ir si no incluimos esto que tú has hablado mucho de la igualdad. Y que también me ha llamado la atención algo, la parte que has leído habla de la igualdad de oportunidades. Así es. Mi generación, cuando hablábamos de desarrollo y de igualdad, hablábamos de igualdad de oportunidades. Pero creo que esta generación asume sobre todo la reivindicación de los derechos humanos. Algún rato me gustaría entrar a ver este tema. Pero el tiempo nos está venciendo. Carlos, te desafío a dar qué temas puntualmente están vacíos de estudio, ¿no? Bueno, los desafíos que quedan es ya la cualificación, creo, de la representación política, porque no nos olvidemos que la representación política tiene un propósito, ¿no? Y el propósito es tener efectos sobre las políticas públicas que a su vez tienen efectos en la realidad, ¿no? En la realidad, en el proceso de mejora de la calidad de vida. Entonces, en esto, en la calidad de vida en general, hay pues, por este sesgo machista que hay en la sociedad, no hay pues igualdad de condiciones entre hombres y mujeres respecto de la calidad de vida, ¿no? Entonces, se establece, o más bien las mujeres han luchado porque haya paridad en los cargos políticos, es justamente para que quienes estén en el poder hagan las políticas públicas ya con una mirada de género, con una mirada de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres y no solamente reforzar, digamos, las oportunidades, mayores oportunidades para los varones, ¿no? Entonces, este es el propósito. Pero en esto hay que cualificar, ¿no? Se ha ido viendo ya y se está discutiendo esto durante ya algunos años, que no basta con que haya 50% de mujeres en los órganos de gobierno, porque eso no garantiza que las mujeres vayan a tomar decisiones en favor de la igualdad de oportunidades para las mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede lograr que las mujeres peleen un poquito más por los temas en favor de las mujeres? Y es haciendo que las propias mujeres elijan a sus representantes, ¿no? Y esto tal vez podría ser complicado si elegimos en la sociedad los varones, elegir a varones y las mujeres a mujeres, podría ser demasiado complicado, pero por lo menos pienso que se podría lograr esto dentro de los órganos, mejor dicho, dentro de las organizaciones políticas. Es decir, que todas las mujeres de la organización política sean las que definan a las candidatas mujeres, ¿no? Y así cuando vayan a ejercer los cargos por lo menos van a tener la tendencia de responder a sus electoras, ¿no? Y esto también hay que hacerlo, claro, con esta otra población que es bastante discriminada, yo diría mucho más discriminada que las mujeres y que varias otras poblaciones de atención prioritaria, que son las personas pertenecientes a las orientaciones sexuales y diversidades de género, ¿no? Y esta población es sumamente discriminada y no tiene igualdad de oportunidades para tener representación política y por tanto para tener efecto en las políticas públicas, ¿no? Esto es otro gran desafío que todavía está ahí como un tabú que nadie todavía lo quiere tocar,
pero que es, creo, uno de los desafíos que va a tener que ser discutido un poco. Así es, creo que Chile está en camino ya, por lo menos tiene separados los votos entre hombres y mujeres y se puede ver la participación. Bueno, Carlos, realmente el tema ha sido muy importante, te voy a volver a invitar porque creo que además un hombre que esté tratando este tema de paridad es muy grato y se nota que también las reivindicaciones de las mujeres hemos tocado puertas y aliados que tenemos en esta lucha. Te agradezco tu participación y queda el compromiso, por favor, de volvernos a reunir para hablar de este tema. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María Esther.